Seguimos en la Crónica de Andalucía de Radio Nacional de España en este jueves en el que queremos hablar de la enfermedad neurodegenerativa con más prevalencia, el Alzheimer. En España casi 1 millón de personas sufren este tipo de demencia. Son 120.000 personas en Andalucía, lo que representa el 12% de ese total nacional, aunque con los datos al alza, ya que la prevalencia en nuestra comunidad ha aumentado más de un 64% en los últimos 10 años. Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y queremos dedicar nuestra entrevista a este tema. Por eso hablamos ya con Ángela García Cañete, ya es presidenta de CONFEAFA, la Confederación Andaluza de Alzheimer. Señora García Cañete, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Estos son los datos de los que hablábamos. Quería empezar preguntándole por qué ese aumento de la prevalencia del Alzheimer en Andalucía. Como decimos, un 64% más de prevalencia en solo 10 años. Bueno, pues los motivos, yo creo que los principales son dos. Por un lado, la esperanza de vida, que ha aumentado, y que somos una población pues que vamos hacia el envejecimiento. El Alzheimer, el principal factor de riesgo es la edad. Si la población envejece y además su esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, pues es entendible ese incremento de prevalencia en un 64% en esta última década. La principal reivindicación que hacéis desde CONFEAFA en este Día Mundial del Alzheimer es que esta y otras demencias se sitúen en el centro de la agencia sociosanitaria. Con estas cifras, ¿por qué no lo está ya? ¿Por qué necesitamos que esté más en el centro de esa agencia sociosanitaria como pedís desde CONFEAFA? Bueno, pues sí es cierto que es una reivindicación histórica que va dando pasitos, que sí es verdad que cada vez las administraciones son más conscientes de la necesidad de intervenir a tiempo en esta enfermedad. Los datos nos avalan, no solo las cifras actuales, se prevé que dentro de 20 años se duplique la enfermedad. Pero además nos dice la Organización Mundial de la Salud que para el año 50 se puede hasta triplicar. Creo que los gobiernos, que las administraciones públicas se están dando cuenta de que es un problema que no lo podemos atajar dentro de 20 ni 30 años, que para salvar el futuro tenemos que poner las soluciones ahora. Por eso pedimos que esté en el centro de esa agenda sociosanitaria pública, para evitar colapsar tanto el sistema sanitario como el sistema social de aquí a una década. ¿Cómo se podrían ampliar los protocolos específicos que piden en el sistema de salud? Bueno, nosotros una de nuestras principales reivindicaciones también, pensando en ese futuro, es la investigación. La solución pasa por investigar, por conocer qué está pasando. Es verdad que se ha hecho muchísimos avances en cuanto al conocimiento de la enfermedad, pero claro, estamos hablando del cerebro, estamos hablando del órgano más complejo. Entonces, lo único que nos piden los investigadores para encontrar esa cura a las demencias es inversión en investigación, ese es el futuro. Es verdad que también pedimos investigación en cuanto a medicación, pues porque mientras se aparece una cura, pues necesitamos enlentecer, necesitamos hacer crónica esta enfermedad, pues para que no nos encontremos con una Andalucía envejecida y demenciada. Necesitamos que se invierta también en medicación. Porque ahora mismo la que ha salido al mercado en Estados Unidos es una medicación muy cara, es una medicación con una efectividad muy discreta, un 27%, con unos efectos secundarios. Pero bueno, creo que ha abierto una puerta a la esperanza y entendemos que la investigación es fundamental, seguir dotando a la investigación con los recursos necesarios para desarrollarla. Y si investigamos, también tendremos un diagnóstico precoz, tendremos un diagnóstico mucho antes de lo que se está teniendo actualmente, que el diagnóstico es en esas fases prodrómicas donde aún no ha aparecido la devastación, donde todavía la demencia no ha hecho estragos en nuestro cerebro. Bueno, pues yo creo que ese es el futuro que debemos de esperar para la enfermedad de Alzheimer.
¿Cómo está actualmente la situación en Andalucía? De la investigación me refiero en este caso. Y nos hablaba de esos últimos fármacos. ¿Por qué no llegan aquí a Andalucía? ¿Por el precio que tienen? ¿Se pueden hacer se podría optar por otro alternativo? No ha llegado a Andalucía, no ha llegado a Europa. Se han comercializado en Estados Unidos, pero en Europa todavía no están. Y bueno, he dicho que creo que hay 3 factores para que Europa sea un poquillo reticente ante esta medicación. Primero, que es una medicación muy cara, con unos efectos secundarios importantes, y que la efectividad es la de un 27%. Es verdad que limpia la beta-amiloide, pero la enfermedad de Alzheimer es mucho más compleja que ese compuesto. Entonces, bueno, pues yo entiendo que dentro de un tiempo, no sé si 1 año, si 2 años, esos medicamentos llegarán. Pero bueno, también estamos esperanzados en que esos medicamentos pues aumenten ese tanto por ciento de efectividad, porque esa efectividad es bastante discreta. Nos hablaba también, señora García Cañete, del diagnóstico precoz. ¿Cómo prevenir o realizar detección precoz del Alzheimer? Pues ahora mismo hay biomarcadores que pueden detectar la enfermedad mucho antes de que presente sus síntomas. Es fundamental para una persona que va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, porque si bien es cierto ahora mismo no hay cura, pero en esa fase se puede enlentecer. Podemos ayudar a esa persona con el diagnóstico a establecer en un futuro cómo quiere ser cuidada, cómo quiere hacer su testamento vital, cómo quiere organizar su vida, cómo quiere trabajar su enfermedad. Y sobre todo eso, porque le puede ganar calidad de vida a una serie de años que si no la detectamos a tiempo, quizás ya la enfermedad ha hecho su devastación y llegamos tarde. Cualquier persona que tiene que recibir un diagnóstico, sea de la enfermedad que sea, lo que pide es que se le diagnostique en fases muy, muy tempranas, porque es donde realmente tienen capacidad de actuar. Cuando esta enfermedad, que al final va destruyendo todas las habilidades de la persona, cuanto más tarde lleguemos, menos capacidad va a tener. Entonces, por eso es el reclamar ese diagnóstico temprano, incluso precoz, ya os digo, cuando la enfermedad todavía no ha presentado síntomas. Eso sería lo ideal, eso es lo que queremos todos para uno mismo, ¿no? Que se nos diagnostique la enfermedad en fases muy, muy tempranas. ¿Hay suficientes medios, hablábamos antes de la investigación, pero por ejemplo médicos, neurólogos en Andalucía para poder hacer, como nos dice, este diagnóstico precoz de la enfermedad? Bueno, todos sabemos que en Andalucía la neurología no está en su mejor momento. Es cierto que hay provincias que no tienen este gran problema, pero hay otras. Recuerdo Jaén, recuerdo Granada, donde es un problema muy grave la falta de neurólogos. Se está llegando a esa primera cita con más de 1 año de lista de espera. En este tipo de diagnóstico, 1 año es una barbaridad, porque no solo se llega tarde al diagnóstico, sino también 1 año de angustia por parte de la persona que está teniendo esas quejas subjetivas de memoria, que está teniendo esas pérdidas de desorientación y que no tiene diagnóstico. Y si no tiene diagnóstico no puede acceder ni a los tratamientos farmacológicos, ni a los no farmacológicos, ni puede recibir una serie de ayudas, no puede solicitar ley de dependencia, no. Y se llega tarde. Cuando no hay un diagnóstico a tiempo se llega tarde a todo. Y hay provincias muy desfavorecidas en cuanto a neurología. Los médicos de atención primaria pues tienen las herramientas que tienen. Ellos una de las cosas que solicitan, y desde aquí que me dais voz, pido es comunicación entre atención primaria y neurología. Es cierto que en algunos hospitales existe, pero no puede ser a voluntad del hospital o a voluntad del neurólogo. Me gustaría que esto fuera normalizado en todas las provincias, en todos los hospitales,
que los médicos de atención primaria pudieran consultar a la especializada pues aquellas dudas que a veces surgen con los pacientes y que ellos no saben resolver, y que en muchas provincias lo que cuesta es una nueva derivación a neurología, con retrasos, con otra vez listas de espera, cuando creo que si somos un poco imaginativos podemos solucionar de una forma más rápida la incertidumbre de la persona, y que el profesional, en este caso el médico de familia, pues pueda atender a su paciente pues de una forma más ágil. Estamos hablando hoy en la Crónica de Andalucía con Ángela García Cañete, presidenta de CONFEAFA, la Confederación Andaluza de Alzheimer, en este Día Mundial del Alzheimer. Nos decía al principio, señora García Cañete, que es una enfermedad principalmente en mayores de 65 años, pero también aumentan los casos en los menores de esta edad. El Alzheimer precoz actualmente se piensa que hay un 12%. Hablamos de prevalencia, porque esta enfermedad no tiene censo. No sabemos el número de pacientes. Trabajamos con la prevalencia que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y que son las cifras con las que trabajamos a nivel mundial. Pero sí que se dice que un 12% de personas con menores de 65 años están desarrollando algún tipo de demencia, principalmente la de tipo Alzheimer, que, como tú has dicho, es la más prevalente. Entre un 60 y un 80% de la demencia es de este tipo. Y hay un perfil joven que aquí en Andalucía se estima en más de 10.000 personas. Y bueno, son 10.000 familias. Además, con una problemática añadida, que es personas que están en activo, que tienen hijos adolescentes y que se tienen que enfrentar a otras situaciones, y también tenemos que acompañarlas y tenemos que visibilizarlas, ¿no? Porque ellos tienen unas necesidades distintas. Por eso muchas veces decimos que las demencias no se puede estar asociado solamente a personas mayores o a discapacidad, porque sí es verdad que el número, la principal factor de riesgo es la edad, y que además causa una discapacidad, pero la demencia tiene una característica particular que debería de ser específica, el tratar a las demencias. Actualmente estamos en mayores, pero creo que las necesidades de los mayores no son lo mismas que los mayores con demencia. Y es verdad que causan una discapacidad, pero no creo que sean las mismas necesidades de las personas diagnosticadas de Alzheimer que las personas con otro tipo de discapacidad. Por eso esa especificidad creemos que es muy necesaria. Desde CONFEAFA también ponéis el foco mucho en los familiares y en los cuidadores de estas personas. ¿Esto hace que no se conozca la magnitud real económica y social de esta enfermedad del Alzheimer, que sean las propias familias quienes cuidan a los enfermos? Pues el 80% de las personas con Alzheimer son cuidadas en su entorno familiar, y además soportando el 87% del coste económico de la enfermedad. Gracias a los familiares, gracias a su esfuerzo, gracias que incluso en algunas ocasiones tienen que dejar aparcada su vida laboral, el sistema es sostenible, porque la gran mayoría de personas, como digo, están cuidadas en su domicilio, en su entorno, y además el coste lo está asumiendo la familia, un coste altísimo de esta enfermedad, y a veces origina problemas económicos de gran magnitud, porque es una enfermedad muy costosa y con una media de más de 13 años de vida de la persona diagnosticada. Bueno, pues para ello, mi gran reconocimiento. Creo que toda la sociedad le debe un reconocimiento a estas familias que dan un paso al frente en el cuidado y están soportando en algunos casos, incluso solos, sin ningún tipo de ayuda, el afrontar esta enfermedad. Señora García Cañete, por último me quiero detener en el trabajo que realizáis desde CONFEAFA para ayudar a enfermos y familias. ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Cuál es vuestro trabajo ayudando a enfermos, como decimos también, y a los familiares y cuidadores? Bueno, pues nosotros, cuando una persona recibe el diagnóstico, o muchas veces sin diagnóstico, porque siente que no se encuentra
a nivel cognitivo con la misma agilidad que hace 10 años. Bueno, pues las personas que en algún momento tienen una queja subjetiva de memoria o quieren trabajar la prevención o ya tienen un diagnóstico, se dirigen a nuestra asociación 124 en Andalucía, donde hay 2.400, casi 2.500 profesionales que intentan atender a estas personas, a estas familias, a la sociedad en general, y acompañarlos, ayudarlos. Nuestro gran trabajo creo que está en los tratamientos no farmacológicos, la estimulación cognitiva, que se hace en todos los centros de Andalucía. Nosotros somos centros sanitarios y con unidades de psicología donde la estimulación cognitiva, los tratamientos no farmacológicos son fundamentales. Actualmente hay evidencia de que los tratamientos no farmacológicos lentecen la enfermedad hasta 4 o 5 años y las personas con diagnóstico, sobre todo en fases tempranas, vienen a nuestros centros pues lentecer el curso de su enfermedad. También, cuando la enfermedad avanza desgraciadamente, hay 39 centros de día, 4 residencias. Y esa es nuestra labor, estar al lado de las personas con diagnóstico y la familia y la población en general, porque al final hay que hacer un trabajo de sensibilización, de información, de formación y ese es nuestro día a día. Las personas con este problema, intentando llegar cada vez a mayor número, intentando romper las brechas geográficas, intentar atender al mundo rural, a personas que no tienen acceso de una manera fácil los tratamientos no farmacológicos. Y bueno, nosotros siempre intentando crecer, llegar a más personas y que nadie se sienta sola en esta enfermedad. Pues Ángela García Cañete, presidenta de CONFEAFA, la Confederación Andaluza del Alzheimer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la Crónica de Andalucía para, como nos estaba diciendo, informarnos y formarnos sobre lo que es el Alzheimer y cómo afecta a los andaluces y a las andaluzas. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos voz en un día como hoy. Muchísimas gracias.